Prometido deuda. En la mañana republiqué un reel de Pete Enns sobre el relato del levita y su concubina, un relato trágico que encontramos en Jueces capítulo 19. Y me gustó mucho la explicación y les dije que iba a dar mi versión del tema en español para quienes no entienden inglés. Si no conocen la historia de la que te estoy hablando, te la mega resumo. Un levita junto a su concubina va de regreso a la zona norte de la montaña de Efraín. En el trayecto pasan por un pueblo que se llama Gibeá o Gabá y se quedan en la casa de un anciano. Los hombres de la ciudad fueron en la noche a exigir que al anciano deje salir al levita para violarlo. Oye, y no se trata de un acto homosexual per se, sino de un acto de sometimiento y humillación. Ahora, si encuentran que esta historia se parece enormemente a la historia de Sodoma y Gomorra, tienen buenas razones para sospecharlo y para investigar al respecto. No voy a ahondar en eso. El caso es que en vez de sacar al levita, quien termina saliendo es la concubina del levita. Y a ella la violan toda la noche. En la mañana, el levita llama a su mujer para irse, pero ya está muerta. Entonces, ¿qué es lo que hace? La corta en 12 piezas y envía todos los trozos a los confines de Israel. Bueno, es fuerte la historia. Y la historia continúa en el capítulo 20 y el capítulo 21, pero no nos vamos a quedar acá. Hasta acá es suficiente. La historia es horrible. Y si sientes que al leerla o al escucharla te produce escándalo o rechazo, probablemente es porque esa es la intención de la historia, que te produzca ese rechazo visceral frente a una escena como esta. No todas las historias de la Biblia están ahí para hacernos sentir bien. Algunas están para darnos vuelta la cabeza y a reconocer que ahí hay algo horriblemente mal sucediendo. Pero también hay que reconocer que las historias de la Biblia no funcionan desconectadas de intenciones ulteriores. A veces la intención es teológica, otras veces es religiosa, pero en muchísimas ocasiones la intención es política. Verán, en la Biblia podemos distinguir dos tipos de relatos políticos, entre otros, ¿ok? Hoy les voy a hablar de dos. Los polémicos, que son los que buscan sembrar controversia alrededor de cierto personaje, y están las apologías, que buscan defender a otros personajes. Básicamente, estos últimos, o sea, las apologías, funcionan como propaganda política, como la propaganda electoral, del mismo estilo. Buscan resaltar los mejores aspectos de quien es objeto de esa apología, de esa defensa, ¿ok? Sobre todo cuando el nombre de esa persona puede estar un tanto sospechoso por distintas acciones, situaciones que hayan ocurrido. Bueno, el tema es apasionante, es largo. Este es un videito muy corto para redes sociales nomás. Bueno, en la Biblia, el libro de Samuel, por ejemplo, es particularmente famoso por mostrar constantemente una apología hacia David y la monarquía davídica. Pero en este caso, estamos leyendo un relato polémico. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿a quién apunta la polémica? Bueno, algo antes. Los libros de la Biblia no fueron escritos de una sentada. O sea, nadie se sentó y dijo, ok, voy a escribir un libro de la Biblia, por favor, que nadie me moleste hasta que termine. No. La mayoría de los libros son el producto de muchas manos en la autoría y de otras tantas manos en la edición. Muchos de ellos llegaron a nosotros después de haber pasado generaciones de editores, de gente corrigiendo, cambiando, modificando elementos hasta que llega un texto más o menos final que después termina llegando a nosotros. Bueno, en el caso de este relato, este es un relato muy tardío en el libro, compuesto muy posterior al tiempo de los jueces. Ahora, ¿con quién busca polemizar? ¿Lo sospechas? Busca polemizar con Saúl. Los hechos horribles de este relato ocurren en Gibeá o Gabaa, que es el lugar de donde viene Saúl. El relato busca desacreditar a Saúl, uno que viene del linaje de esa tierra, una tierra que produjo personas capaces de hacer cosas horribles. Como este relato, hay muchos casos en la Biblia en donde se ataca a personajes sin darnos cuenta o se defienden a otros personajes sin darnos cuenta. Cuando aprendes a leer la Biblia con otros ojos, la aventura se pone mucho más interesante. Nos vemos.